agudo, generalmente uno tiene la idea de que es una emergencia. Es una emergencia médica. Y si hablamos de emergencia médica, estamos hablando, en la mayoría de los casos, uno relaciona también a una patología quirúrgica. Es decir, es una enfermedad que se tiene que tratar con una cirugía. Y eso no es tan cierto. En la mayoría de los casos, sí. Pero existen algunos casos en los cuales no necesariamente el tratamiento es quirúrgico. Pero con esto que les he mencionado, ¿qué enfermedades entrarían dentro del abdomen agudo? Apendicitis. Es la más conocida, la más común. La apendicitis aguda, justamente por eso se llama así, es una patología que abarca vísceras u órganos del aparato gastrointestinal o del aparato digestivo, ¿no? El único tratamiento posible es la cirugía. Pero no necesariamente, cuando nosotros hablamos de abdomen agudo, quiere decir que hay un compromiso del aparato digestivo, sino en general de órganos que estén dentro del abdomen. Y existen órganos que están dentro del abdomen que no pertenecen al aparato digestivo. ¿Cómo cuáles? ¿El hígado? No, pero el hígado sí pertenece al aparato digestivo. Los riñones. ¿Sí? Riñones, uréteres, vejiga. ¿Ok? Entonces, no solamente es por patología del aparato digestivo, sino también por el aparato renal o excretorio o urogenital. Otros órganos que no forman parte del aparato digestivo es el vaso. Patología esplénica, a eso se refiere cuando es una patología del vaso, también forman parte del abdomen agudo. O enfermedades vasculares, de vasos sanguíneos, sobre todo arterias, grandes arterias que se encuentran en el abdomen, como la arteria aorta abdominal, la arteria renal, la arteria mesentérica, la arteria celíaca. Entonces, es importante en la semiología del abdomen el interrogatorio, la anamnesis, ustedes ya saben qué es. Es importante el examen físico para de esa manera, con un buen interrogatorio, con un buen examen físico, tanto examen físico general como examen físico regional o segmentario. Es importante hacer los dos tipos de exámenes, el examen físico general y el examen físico regional o segmentario, para poder llegar a un buen diagnóstico. Y en base al diagnóstico que ustedes realicen, puedan hacer el tratamiento, el plan a seguir o la conducta a seguir en el paciente. En otras palabras, si se opera o no se opera. Uno de los principales motivos, en general, es el dolor. Y en abdomen también. ¿Sí? El dolor en la cavidad abdominal es importante. Y en la mayoría de los casos es un dolor de tipo cólico. ¿Por qué? Por la cantidad de órganos huecos que nosotros hemos visto que existen en el abdomen. ¿No? Cantidad de vísceras. Todo el tubo digestivo son vísceras. Puede doler el estómago, el intestino delgado, el colon, la vesícula. ¿Okay? Si bien es cierto, hay órganos que no son huecos, como el hígado, como el vaso, como el riñón, pero hemos visto ya nosotros que el riñón no duele. Pues. Lo que duele es la cápsula renal. Entonces, el dolor es el común denominador, como dice ahí. Siempre es un síntoma de alerta. El dolor abdominal siempre va a ser un síntoma de alerta, porque eso es lo que va a determinar la conducta a seguir. Eso es lo que va a determinar de repente si el diagnóstico es quirúrgico o es médico. Saben que esto del dolor es algo subjetivo también, así que tienen que saber manejarlo. Tienen que saber dónde inició el dolor, porque en los casos de dolores abdominales, la mayoría de los casos son dolores irradiados. Por ejemplo, si el cuadro fuese apendicitis, ¿alguien ha tenido apendicitis acá? ¿Alguien? Uno, dos. Por lo tanto, te han operado de apéndice. Te han operado de apéndice. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, en todo caso, cuando comienza el dolor apendicular, en la mayoría de los casos el dolor comienza no en fosa ilíaca derecha, sino a nivel umbilical, ¿no? A nivel umbilical o periumbilical. Generalmente empieza a doler el ombligo o alrededor del ombligo. Esa zona es el mesogastro. Con el paso de las horas, ese dolor va a empezar a migrar, se va a empezar a irradiar y se va a ubicar específicamente en fosa ilíaca derecha, ¿no? Donde se encuentra el apéndice. Y ahí se empieza a intensificar. ¿Okay? Entonces, la progresión del dolor, la irradiación del dolor, la intensidad del dolor es importante. En el caso también de la apendicitis aguda, el dolor siempre va de menos a más. Y en toda patología de abdomen agudo no se debe interrumpir el dolor. Y eso es el error que muchas veces uno comete. Cuando le duele algo, tiene un cólico a nivel abdominal,
lo primero que hace es calmar el cólico, ¿no? Entonces se empieza a automedicar. Me duele el abdomen, ¿sí? Me duele la barriga, me duele tal sitio, y tomo algo, algún antiespasmódico, algún analgésico, en fin, para calmar el dolor. Ese dolor puede calmar, sí, efectivamente. Pueden pasar 4, 6, 8, 10 horas, dependiendo el tiempo de acción del fármaco que ustedes hayan consumido. Pero la enfermedad internamente va a seguir avanzando. Por lo tanto, al momento que pase el efecto del fármaco que hayan consumido, el dolor puede regresar con mucho mayor intensidad. Si es que fuera alguna causa de abdomen agudo. Si es un cólico simple, va a pasar y no va a regresar. Por eso es que cuando una persona entra a emergencia y se sospecha, ustedes de repente son los familiares, y se sospecha que es un cuadro de apendicitis, que es lo más común, al paciente no se le da una medicación analgésica. Porque si nosotros le damos una medicación analgésica, el paciente al no tener dolor no se va a quejar. Y si no se queja, nosotros no sabemos cuál es la evolución de esa enfermedad. En el caso del apendicitis, nosotros tenemos que evaluar la evolución de la enfermedad. Y la evolución de la enfermedad significa la evolución del dolor. Va de menos a más, se va a ir a ubicar a un punto específico y tiene una característica. Pero si yo le quito el dolor al paciente, perdí el rastro de la enfermedad. ¿Okay? Y acuérdense que nosotros en los cuadros de apendicitis no tenemos mucho tiempo para diagnosticar. ¿Cuánto es lo máximo que dura una apendicitis? ¿Cuánto es lo máximo que puede durar una apendicitis? Hasta 72 horas. ¿Sí? 48 hasta 72 horas. Porque después ya deja de ser apendicitis. ¿En qué se convierte? En una peritonitis. ¿Y cuánto tiempo tienes para actuar en una peritonitis? Hasta 24 horas. Porque ya después nos deja de ser peritonitis. ¿En qué se convierte? En cadáver. ¿Sí? Ya ahí no tienes nada que hacer. Entonces es poco el tiempo en el que tienes para actuar. Entonces es importante hacer esa evolución del dolor. Entonces el día que ustedes vayan a una emergencia, ya sea ustedes, y le digan, me duele aquí, es una apendicitis, por favor, opérenme, sáquenme el apéndice, tampoco es así, tampoco es tan fácil, porque muchas veces se ha entrado a operar apendicitis y no es el apéndice está bien. Entonces eso es importante. Lamentablemente no existe un examen de sangre, no existe un examen de laboratorio, no hay un examen de imágenes, es decir, la apendicitis no se puede diagnosticar por ecografía, no se puede diagnosticar por tomografía, por resonancia, por ninguno de estos exámenes avanzados hasta el día de hoy. El diagnóstico final de apendicitis es clínico, es decir, en base a lo que escuchas, en base a lo que ves, a lo que tocas, a lo que percutes, a los síntomas, a la evolución del paciente. Lamentablemente hasta el día de hoy el apendicitis se diagnostica de esa manera. Entonces, al ser un diagnóstico clínico, hay mucha posibilidad de que te equivoques. Por eso tienes que estar bien seguro de que es apendicitis para que no te equivoques. Y aún así existe mucha equivocación. Entonces es importante hacer el seguimiento del dolor. Eso a veces uno no lo entiende, o la familia o los familiares del paciente no lo entienden. Entonces entra el paciente de emergencia, lo ponen en una camilla y el paciente está que se queja 2, 3, 4 horas de dolor. Entonces obviamente el paciente o la familia dice, denle algo para el dolor. Y el médico o la enfermera no le da nada, porque necesita evaluar cómo va el dolor y también el apetito. Es muy importante ver si ese paciente, que aparentemente tiene un abdomen agudo, come o no come. Un paciente con abdomen agudo, ¿ustedes creen que va a comer? No va a comer, ¿sí? No va a comer. Para empezar, el hecho de comer le va a generar mayor dolor. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen a un paciente 3 horas en observación, ¿no? Entró a las 4 de la tarde, de repente a las 7 de la noche, ya es hora de cenar para todos, o 8, 9 de la noche, y al paciente le da hambre, y ustedes ven que ese paciente empieza a comer. ¿Será abdomen agudo? Ya no es abdomen agudo. Y eso muchas veces se hace, no se espera. A ver, dale de comer al paciente. ¿Cómo está el paciente? Sigue con dolor. A ver, dale de comer. Y le lleva con su comida, y el paciente se come todo. ¿Será abdomen agudo? Ya no es abdomen agudo. E incluso a veces, como la comida en los hospitales es muy poca, muy pobre, ¿no? Se mandan a traer su sanguchón, su gaseosa con el familiar, ¿no? Su quequito, su juguito, a la mamá le trae pues, su caldo de gallina. Y tú ves que el paciente, y tú le preguntas a la enfermera, ¿comió o no comió? Se comió todo, doctor. Ah, ese pata no tiene abdomen agudo. Pero para eso has tenido que esperar ese momento. Pero como la familia insiste, entonces
incluso te quieren denunciar, ¿no? Te dicen, te estoy grabando, te dicen. Entonces tú vas y le dices a la enfermera, ¿no? Ya ponle un analgésico. Como está con su vía, va la enfermera, le coloca. ¿Qué le coloca? ¿Qué cree que le coloca? Suero. Un poco de agua le pone ahí. Ya está, ya señor, estoy poniendo un analgésico de última generación que nos ha llevado al hospital, ¿no? Ya está. A los 10 minutos el paciente le calma el dolor. ¿Sí? Señorita, ¿qué me ha puesto? Muy bueno ese medicamento. Suero. Efectivamente hay gente que no le calma. Si es un abdomen agudo no te va a calmar. Pero lo que tienes que evitar es que el dolor calme. Porque si calma, ya cómo haces ese seguimiento. Y ya lo perdiste al paciente prácticamente. Entonces no es que se haga de mala gente ni nada, sino simplemente para hacer un seguimiento del dolor en lo que es abdomen agudo. Es igual que una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal es un abdomen agudo. Pero si le das un analgésico, ya por 4, 6, 8 horas ya lo perdiste al paciente. Y si es un paciente que calmó el dolor, ¿para qué lo vas a atender en emergencia? El mismo paciente te dice, pero ya no me duele, ya estoy bien, deme de alta. No, no se puede alta, sí, ya yo soy el papá, yo firmo el alta. Y a las 6 horas regresa, con una emergencia, con el intestino reventado. Dice, ¿para qué le dio de alta? Dice, no debió darle de alta. Así ocurre muchas veces. Entonces es importante que ustedes sepan cuál es la división anatómica del abdomen. Y eso ustedes ya lo conocen. Saben que hay una división de 4 cuadrantes y la de 9 cuadrantes. ¿No? La de 9 cuadrantes es la más importante, donde hay un epigastrio, donde hay 2 hipocondrios, tanto derecho e izquierdo, un mesogastrio, 2 flancos, un hipogastrio y 2 fosas ilíacas. Y esto es importante para saber la relación que existe con los órganos y las patologías que pueden haber en cada uno de ellos. Yo les estoy poniendo ahí, por ejemplo, las patologías más comunes de acuerdo a los cuadrantes. Primero los superiores, ¿no? Cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Entonces la recolección de datos es muy importante. Y no se olviden que el orden en el examen físico varía. Nosotros hemos visto que en todos los aparatos o sistemas es inspección, palpación, percusión y auscultación. En el abdomen esto no es así, el orden es ese. Si nosotros hacemos en el abdomen, después de la inspección, inmediatamente la palpación, lo que vamos a hacer es estimular los movimientos peristálticos de todo el tubo digestivo. Es decir, si nosotros empezamos a presionar a nivel abdominal, ya sea una palpación superficial o una palpación profunda, lo que vamos a hacer inmediatamente es estimular los movimientos de los intestinos. Los intestinos tienen un movimiento normal, un movimiento lento. Entonces, si nosotros empezamos a presionar, lo que vamos a hacer es que estos intestinos empiecen a mover mucho más rápido. Y eso va a generar dolor. ¿Okay? Eso va a generar más dolor. Entonces, lo que se tiene que hacer es... y después, si después de eso te pones a escuchar con el estetoscopio, obviamente vas a escuchar ruidos agregados, porque ya los intestinos empezaron a mover. Pero esos ruidos agregados no estuvieron antes, sino que tú los has provocado. Entonces lo que tú escuches no va a ser lo real. Por eso es que lo primero que se hace antes de tocar al paciente, en lo que es abdomen, repito, es después de haberlo visto, después de haberlo inspeccionado, antes que lo toques y generes cualquier tipo de cambio en lo que es las contracciones de los intestinos, escuchas. ¿Sí? Primero escuchas. Y en algunos casos puedes no escuchar nada. De repente es un silencio absoluto. En otros casos pueden estar los ruidos hidroaéreos muy alterados. Después, ¿cómo compruebas de que existe un cambio? Recién empiezas a palpar. Después que lo has escuchado, después que lo has ocultado, recién empiezas a percutir y empiezas a palpar. Y luego al final, nuevamente, vuelves a escuchar, a ver si hay algún cambio. Si hay algún cambio, quiere decir que ese cambio ha sido producido por la palpación. Pero si no hay ningún cambio, ¿sí? Quiere decir que el paciente no tiene ningún cuadro de abdomen agudo. Entonces, por eso que en el abdomen, que es una zona tan sensible y donde hay muchos órganos o vísceras, sobre todo huecas, es importante primero hacer la auscultación antes que tocar al paciente. El origen del abdomen agudo puede ser 3 causas. Problema gastrointestinal, es decir, una patología de intestino, estómago, hígado, vesícula, páncreas, el colon, el recto, en fin, cualquier órgano del aparato digestivo.
Pero también hemos dicho que existen órganos como el riñón, los uréteres, la vejiga, la uretra, en el caso de las damas, el útero, las trompas, los ovarios, que pueden generar también patología de abdomen agudo. Entonces estamos hablando de un tracto genitourinario. Y el tracto vascular, vasos sanguíneos grandes. Uno de los cuadros más comunes de abdomen agudo, que no es de origen digestivo, que no es de origen gastrointestinal, es, en el caso de la mujer, un problema ginecológico. ¿Y cuál es la causa más frecuente? El embarazo ectópico. ¿Saben lo que es el embarazo ectópico, no? ¿Qué es el embarazo ectópico? Cuando se desarrollan las trompas. Un embarazo fuera del útero. ¿Sí? Fuera. Puede ser en la trompa, puede ser en el ovario, ¿sí? Pero es fuera del útero. Entonces, esa es la causa más común de abdomen agudo en mujeres, aparte del apéndice. Después de la apendicitis, la causa más común de origen ginecológico es el embarazo ectópico. ¿Ok? Y eso también, y lo peor es que si es el embarazo ectópico del lado derecho, se confunde pues con una apendicitis. ¿Sí? Porque acuérdense que la trompa o el ovario se encuentra en fosa ilíaca derecha, en el mismo lugar del apéndice. Si es el lado izquierdo, no hay problema. Y en el hombre, ¿cuál sería la causa más común a nivel genitourinario de abdomen agudo? La prostatitis. No, pero la prostatitis no es un abdomen agudo. La próstata es más, para que duela, o sea, puede doler, pero que genere un dolor intenso. ¿Cuál es la causa más común a nivel genitourinario de abdomen agudo en el hombre? Cálculos, ¿sí? Los cálculos renales.